Bien, y continuamos en 52 minutos. Vamos a presentar ahora una entrevista que le hicimos hace un tiempo, unas semanas atrás, a Ignacio Jutin, quien es periodista, escribe en la sección internacionales de varios medios nacionales y estuvo en Ucrania. Esa Ucrania que pareciera tan lejana, no solo en la distancia, sino también en el tiempo, porque ya no ocupa los primeros planos de los informativos, pero sí tiene consecuencias muy importantes en el mundo, sobre todo en cuestión energética como también en alimentos. Y es eso lo que vamos a hablar con Ignacio Jutin, y sobre todo las consecuencias políticas y de qué forma esta guerra está, de alguna manera, impactando en un nuevo escenario mundial. Vamos entonces con él y a la vuelta ya nos despedimos de 52 minutos. Estamos con Ignacio Jutin, quien viene a presentar a Rosario dos libros, uno en formato clásico, ¿no?, el formato de papel, y el otro en ebook sobre, bueno, para entender un poco el conflicto este que se vive hoy entre Rusia y Ucrania, que en gran medida afecta a la geopolítica a nivel mundial, y para detectar cuáles son los orígenes de estas controversias que hoy se dirimen a través de las armas. Sí, exactamente. Ucrania es un país que está en guerra, pero no desde el 24 de febrero pasado, cuando se inicia la invasión de Rusia, sino desde 2014. Nunca hay que olvidarse de eso. Ucrania lleva más de 8 años en guerra. Y si bien es una guerra que la guerra que inició en 2014 no es la misma que la que inició el 24 de febrero pasado, están muy íntimamente relacionadas. En principio porque aparecen los mismos actores, Rusia, Ucrania y dos repúblicas que se autoproclamaron independientes en el este de Ucrania, en la región conocida como el Donbass, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, que apenas 3 días antes de la invasión de Rusia, Putin, el presidente ruso, reconoció como países independientes. 3 días después teníamos una invasión. O sea que este proceso de independencia, que muy poco se ha hablado también, al menos desde Argentina ha llegado muy poca información, vos los pudiste visitar cuando este proceso estaba en carne viva. Sí, exactamente. A mí me parecía muy interesante ver cómo dos territorios que se autoproclaman independientes, que nadie reconoce, cómo sobreviven, cómo vive la gente ahí, porque además son territorios bloqueados económicamente, en donde no hay bancos internacionales, en donde no funcionan los cajeros automáticos, las tarjetas de crédito, y sin embargo tienen sus propias instituciones, su propio gobierno, sus propias elecciones, su propia universidad nacional, su propio banco nacional. ¿Cómo funciona eso? Y sobre todo, ¿cómo vive la gente ahí? ¿Cuánta gente realmente apoya esta causa y cuánta gente se queda porque no tiene otra opción, porque no es fácil irte de tu casa, de tu trabajo, dejar a tu familia? Por supuesto que no es fácil, aún si no apoyás esta autoproclamación de independencia. Ahora, esta autoproclamación de independencia, ¿estuvo desde un principio apalancada por Rusia? Absolutamente, absolutamente. Y hay una forma muy clara de verlo. Estas independencias fueron en mayo de 2014. 2 años antes, en 2012, Ucrania coorganizó junto a Polonia la Eurocopa de fútbol, el campeonato continental de fútbol. Y Ucrania, la selección nacional de Ucrania, jugó 2 partidos en esta región como local. Y todo el estadio estaba lleno y todo el estadio alentando por Ucrania. Es mentira que existía previamente un deseo de independencia o de secesión. De hecho, hubo un pequeño intento, que fue un partido que se llamaba República de Donetsk, y tuvo muy poco apoyo. Eventualmente fue proscripto por fomentar la secesión, que es ilegal, pero nunca hubo apoyo al separatismo. Ese separatismo no hubiera funcionado nunca sin el apoyo de Rusia, sin el apoyo económico, militar, político de Rusia, y eso es muy claro. ¿Cómo influyó Crimea, el hecho de todo el proceso que se vivió en Crimea para que después Rusia tuviese más argumentos por ahí para apoyar a estas dos nuevas repúblicas? Bueno, el proceso de Crimea se da casi al mismo tiempo y en paralelo. Si bien son los mismos actores, son procesos distintos, porque Crimea era una república autónoma dentro de Ucrania.
tenía autonomía a diferencia de todas las demás provincias, y con esa autonomía como argumento se declara independiente, pero se declara independiente después de que Rusia invade. Pero Rusia no invadió oficialmente, los soldados que entraron no eran soldados con uniforme ruso, con bandera rusa, eran soldados uniformados, sin ningún tipo de identificación. Eran los famosos hombrecitos de verde, así se los conoció a estos hombres armados rusos que tomaron la península de Crimea, que convocaron a un referéndum que no tuvo observadores internacionales, que no tuvo nada de democrático, y un referéndum que terminó con la independencia de Crimea y unos pocos días después con la solicitud de anexión a Rusia, que Crimea pasó a ser parte de Rusia a partir de entonces. De facto, Ucrania lo sigue reclamando. Curiosamente, los mismos hombrecitos de verde, estos mismos hombres que comandaron la toma de Crimea, después se fueron al Donbass, después se fueron al este de Ucrania y fueron los que llevaron adelante los primeros avances de la guerra. Si Crimea fue entre febrero y marzo de 2014, los primeros avances se dan en abril de 2014 porque es la misma gente que viene del mismo lugar y tiene la misma idea: conquistar territorio, avanzar territorialmente. Gente que tiene la idea de: este es territorio ruso, territorio que debería pertenecer a Rusia, que históricamente perteneció a Rusia, que no le corresponde a Ucrania. Estamos hablando no solo del sur, sino de el este de Ucrania, toda la costa del mar de Azov, desde más o menos la mitad de Ucrania, el río Dnieper, que atraviesa de norte a sur Ucrania, hacia el este, hacia el lado de Rusia. En principio hay dos ideas o dos posiciones que enfrentan esta guerra. La de Ucrania, que dice sostener una integridad territorial, y la de Rusia, que Ucrania es el ingreso, la puerta de entrada de la OTAN para instalar bases y para tener mayor control. ¿Cuál de los dos, o mejor dicho, qué porcentaje de los dos tiene más razón y bueno, cómo si se puede llegar a algún acuerdo para parar la guerra? En principio, como suele suceder, los dos tienen parte de razón. Porque, por ejemplo, Rusia reclama que Ucrania nunca quiso cumplir con los acuerdos de Minsk, dos acuerdos que se firmaron, el primero en septiembre de 2014, el segundo en febrero de 2015, con la idea de terminar una guerra que había empezado en abril de 2014. Y Ucrania efectivamente nunca los quiso cumplir, porque no le servían esos acuerdos. Pero si no te sirven unos acuerdos, no los incumplís. No se puede romper una ley. Si vos no estás de acuerdo con una ley, intentá cambiarla. O sea, ese acuerdo tuvo la firma de Ucrania. Claro, absolutamente. Ucrania firmó eso y ratificó ese acuerdo. Pero la última vez que se intentaron aplicar los acuerdos de Minsk fue en 2019, con lo que se llamó la fórmula Steinmeier, como el actual presidente de Alemania, por entonces ministro de Relaciones Exteriores alemán. Y las protestas fueron tan importantes que Ucrania simplemente nunca lo aplicó. Y la guerra nunca se terminó. Y Rusia en ese sentido tiene razón. Efectivamente Ucrania nunca quiso aplicar Minsk. Pero, por supuesto, eso no habilita de ninguna forma una invasión. Si alguien incumple una ley y te afecta, lo que se hace en términos de derecho internacional es ir a una corte, a la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. No invadir un país. De ninguna forma se puede justificar esta invasión. Hace algunas semanas, el embajador ruso en Argentina publicó un artículo diciendo que esta invasión, esta operación especial, como la llama Rusia, está avalada por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. El artículo 51 lo que dice es que vos podés atacar siempre y cuando te estés defendiendo, siempre y cuando te ataquen previamente. Pero Ucrania no atacó a Rusia. Entonces es un ataque preventivo. Es atacar creyendo que te van a atacar, que es exactamente el mismo argumento que usó George Bush en 2003 a la hora de invadir Irak, con las famosas armas de destrucción masiva. Era ilegal en 2003 y es ilegal en 2022. Claro, porque también la OTAN tiene poco argumento, no vamos a hablar de ética porque ya nos iríamos a otro plano, pero tiene poco argumento político e institucional para decir, bueno, a ver, paremos esto porque es algo totalmente por fuera del derecho internacional. La OTAN por ahora no se quiere involucrar. En principio porque más allá de que la OTAN es la principal alianza militar del mundo, Rusia tiene más de 6.000 ojivas nucleares. Tiene el mayor arsenal nuclear del mundo y una guerra abierta entre la OTAN y Rusia sería catastrófica para todo el planeta. Entonces nadie quiere esa posibilidad, yo quiero creer que no va a suceder. El problema es, ¿y entonces qué puede hacer la OTAN? ¿Cómo puede terminar esta guerra? Sin incorporar a Ucrania, porque Ucrania no se va a incorporar a la OTAN, tiene todo en contra, empezando por una guerra hace 8 años,
porque no controla todo su territorio, porque es un país pobre, porque tiene el segundo mayor índice de corrupción del continente europeo, tiene todos los puntos en contra para incorporarse a la OTAN no le sirve. Pero la OTAN también quiere parar a Rusia, no puede avalar, no puede permitir este avance de Rusia sobre Ucrania. Entonces, ¿qué termina haciendo? Enviando armamento, y nada más que eso, enviando dinero. Y las negociaciones por el ingreso de Finlandia, de Suecia, ¿eso puede llegar a un puerto para la OTAN y sumar una región que tiene muchísimo de límite con Rusia? Sí, exactamente. Finlandia tiene más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Pero yo creo que Finlandia y Suecia, a diferencia de Ucrania, tienen todo a favor para incorporarse a la OTAN. Porque son democracias establecidas, porque son países ricos, porque son países pacíficos y porque además llevan muchos años haciendo ejercicios conjuntos con la OTAN. Y los dos son parte de la Unión Europea, tienen todo a favor. Lo único que no tienen a favor es el apoyo de Turquía, que Turquía, como miembro de la OTAN, por ahora lo está bloqueando. Pero yo creo que eso en algún momento se va a resolver y Finlandia y Suecia se van a sumar a la OTAN. Y creo que Rusia, más allá de tener frontera con Finlandia, más de 1.300 kilómetros, creo que Rusia no se va a interponer, porque no es lo mismo Finlandia que Ucrania. Ucrania es un país que está ligado culturalmente a Rusia, que tiene una historia en común con Rusia, y no es lo mismo, como no era lo mismo para Rusia, Estonia. Estonia, Lituania y Letonia eran parte de la Unión Soviética, igual que Ucrania, y hoy por hoy son parte de la OTAN, son parte de la Unión Europea, y a Rusia no le molesta, por más de que tengan frontera con Rusia, porque no es lo mismo, no existe ese lazo cultural. Para Rusia, ver como Ucrania, un país que siempre perteneció a su órbita de influencia, siempre perteneció a su patio trasero, ver como ese país se le aleja, es un golpe muy duro al orgullo nacional ruso. La última, vos hablás en tu libro de una renovada Guerra Fría. ¿Por qué traes esta categoría de la guerra entre, mejor dicho, de la situación del conflicto y de la tensión entre Occidente y parte de Oriente cuando el comunismo estaba en su esplendor? Ucrania es un territorio en disputa. Es un territorio en disputa entre una parte del país que mira hacia Rusia y una parte del país que mira hacia Occidente. Como decía antes, Rusia y la OTAN no se quieren enfrentar directamente, como pasó en la Guerra Fría. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Haciendo una guerra por delegación, una guerra proxy. Se enfrentan indirectamente. Rusia apoya a los separatistas, rebeldes, insurgentes, terroristas o como se les quiera llamar, estos grupos del este de Ucrania que se autoproclamaron independientes, y Estados Unidos, la OTAN, apoya al Estado ucraniano. Los dos envían dinero, los dos envían armas, pero no se involucran directamente. Al menos así era hasta el 24 de febrero pasado, cuando Rusia se empezó a involucrar directamente, oficialmente, con soldados rusos, con insignias rusas, con identificación rusa. Pero aún así se sigue manteniendo esta lógica yo creo que de Guerra Fría, más allá de que la Guerra Fría enfrentaba no solo a dos actores, sino a dos sistemas políticos, a dos sistemas económicos, y tiene otra carga. Más allá de eso, creo que estamos en esa lógica de ver quién mira hacia Occidente, quién mira hacia Rusia, y en el medio aparecen otros actores, como China, como India, como Pakistán, por ejemplo. Pero esta idea de una guerra por delegación fue lo que existió de 2014 hasta el 24 de febrero, cuando cambió el escenario. Y de todas formas se sigue manteniendo esta disputa entre Oriente y Occidente, de alguna forma. Es una suerte de viaje en el tiempo, y si a esto le sumamos que Rusia acusa a Ucrania de nazismo, y que del lado separatista hay comunistas, tenemos una guerra fría y una suerte además de Segunda Guerra Mundial revivida. Es muy curioso eso, cómo se mezcla la actualidad con la Guerra Fría, con la Segunda Guerra Mundial, desde su simbología. Y de alguna forma también sus actores reviven en pleno siglo XXI, el año 2022. Bueno, dice que las segundas partes son malas. Esperemos que esta termine de la mejor manera posible. La verdad es que lo veo difícil. Yo creo que a esta altura la guerra está condenada al estancamiento. No creo que termine pronto. Y ya nos vamos, ya se acabó el día. Les agradecemos mucho habernos acompañado una semana más. Les recordamos que Natalia Mejía Saldaña está de vacaciones, por lo tanto en un par de programas no la vamos a tener, la vamos a estrenar mucho. Mi nombre es Fabricio Navón, esto fue 52 minutos. Hasta la semana próxima.